Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día nos encontramos pero con el capítulo número 9 de esta teoría de Gloria al Emperador Sid Kane. Y espero que les vaya a gustar el capítulo que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y ahora sí, no nos arrolle más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 9. En Perlia, un nuevo orden galáctico estaba tomando forma mientras el Señor del Terror estaba ausente, enseñando a los subs que no había ningún lugar donde sus secuaces estuvieran a salvo de él. Muchos diplomáticos del borde exterior, que comprensiblemente se habían mostrado reacios a estar en el mismo planeta que un Lord Sith, aprovecharon su expedición para realizar el viaje y discutir el futuro de la región, y qué lugar podrían ocupar sus respectivos sistemas en ella. Como resultado, el primer ministro Trevelyan estaba muy ocupado con sus responsabilidades. Dark Cain le había encomendado la tarea de dar la bienvenida a quienes estuvieran interesados en unirse a su coalición antiesclavista. Por supuesto, no estaba solo en esa monumental tarea. El ex senador Donnelly se había sumado como uno de los principales diplomáticos de Perlia, y el conde Dooku también contribuía mucho al esfuerzo. Además, los acólitos y soldados Sith que no estaban desplegados en Cigerría ayudaban a garantizar la seguridad del sistema. Aún así, la administración planetaria tenía dificultades para dar la bienvenida a todos los visitantes. Durante el último lustro, cada vez más mundos del borde exterior habían considerado la secesión de la República, y ahora, tras haberse separado de ella mediante los artículos incorporados a los términos de su rendición hace más de 3000 años sin ninguna oposición oficial de Coruscant, Perlia se había convertido en el foco de ese movimiento. La audacia que Dark Cain había demostrado al anunciar la secesión de su mundo a los pocos meses de su regreso había inspirado a muchos en el borde exterior. Al fin y al cabo, una cosa era abogar por la independencia de la República alegando la mala representación y la corrupción de sus élites. Las corporaciones habían invertido considerables recursos en desacreditar tales ideas, con la ayuda de los políticos del núcleo, que no deseaban que se suspendieran los impuestos del borde exterior. Predicar a favor de unirse a una cruzada por la libertad contra los grupos criminales que habían asolado el borde durante miles de años era un asunto completamente distinto, especialmente si esa cruzada parecía estar triunfando. La Holonet bullía de informes y especulaciones sobre lo que ocurría en los círculos de poder de Perlia. Un poder que rivalizaba con la República estaba surgiendo, y nadie sabía qué significaba eso, aunque mucha gente gritaba sus propias ideas a los cuatro vientos en las holonoticias, ya fuera para obtener rédito político o para ganar influencia. Se barajaban muchos nombres para la entidad política que acabaría surgiendo de los acalorados debates y negociaciones. El nuevo imperio Sith solo se había considerado brevemente antes de ser descartado. Si bien Dark Cain y sus compañeros refugiados desplazados en el tiempo eran innegablemente los últimos herederos del imperio Sith, ese nombre conllevaba demasiadas connotaciones negativas, tanto en el borde exterior como en Coruscant. La Confederación de Sistemas Independientes también figuraba entre las opciones, al igual que el Protectorado Cainita. Este último reconocía que el Invencible y sus pasajeros serían el núcleo de cualquier esfuerzo militar en el futuro previsible. No es que los esfuerzos militares fueran el único propósito de esta nueva coalición. Poco a poco, Perlia se estaba convirtiendo en el centro de una red comercial que se extendía por el borde exterior, de modo que los sectores pudieran apoyarse mutuamente en lugar de estar a merced de los mundos altamente industrializados del núcleo o de la avaricia de las megacorporaciones. Comerciantes y ministros de comercio se reunían en los salones de la capital perliana, y cada acuerdo que allí se cerraba hacía que los mercados de Coruscant derramaran lágrimas de sangre. Fue en este contexto que la noticia de la devastadora victoria en Cigerría se extendió por toda la galaxia, y quienes apenas comenzaban a adaptarse a la nueva situación se vieron obligados a comprender la presencia de otro Lord Sith que, por sí solo, ostentaba el poder de todo un ejército. Las grabaciones de los combates en Cigerría, si es que se les podía llamar así, eran escasas, y las que existían habían sido claramente editadas por los agentes de inteligencia de Dark Cain, pero la historia que contaban era innegable. Desde el Consejo Jedi hasta las ramas de seguridad de las megacorporaciones y las diversas bandas de mercenarios del borde exterior, todos contemplaron las imágenes de Urat aniquilando a los defensores cigerianos como si fueran simples pedacitos de barro y se preguntaron si ellos tendrían mejor suerte. Entonces, en Mandalore, la jefa de guerra Genit Suya anunció públicamente que había contactado con la Guardia de la Muerte, una organización formada por los restos de los clanes que habían sido derrotados durante la última guerra de ese mundo atormentado.
mientras los nuevos mandalorianos contenían la respiración, preguntándose si esto era el preludio de una reanudación de las hostilidades, y el resto de la galaxia hizo lo mismo, gracias a los historiadores galácticos que habían producido muchos registros antiguos de la alianza Sith Mandaloriana que había puesto de rodillas a la antigua república. La jefa de guerra proclamó que había reclamado el título de Mandalor del anterior titular mediante un combate ritual, y que tenía la intención de liderar tanto a la Guardia de la Muerte como a cualquier mandaloriano que lo deseara en la batalla contra los cárteles bajo el estandarte de Cain. No pasó desapercibido que Dark Cain no había estado involucrado en ninguno de los dos eventos, lo que dio lugar a muchas especulaciones sobre dónde había ido el Señor del Terror y qué asuntos tan importantes debía atender como para dejarlos en manos de sus subordinados. El conde Dooku estaba sentado en sus aposentos en la capital de Perlia, sintiendo el paso de cada uno de sus años. En su mano sostenía una taza de té recién sacado de la cocina. Al menos las hojas de Perlia eran buenas, pensó mientras daba un sorbo al fragante líquido. Antes de partir en su pequeña aventura, dondequiera que fuera, Cain se había encomendado la tarea de organizar el flujo de voluntarios de toda la galaxia para darles una utilidad. En apariencia, era una misión prestigiosa, un gesto de confianza hacia un antiguo Jedi que compartía las preocupaciones del Lord Sith por el borde exterior. En la práctica, significaba estar al mando de un auténtico caos. En comparación, las horas que dedicaba a ayudar a los diversos diplomáticos que buscaban vincular sus sistemas con Perlia eran francamente relajantes, aunque eso significara ver cómo la confederación que había estado construyendo cuidadosamente durante años se le escapaba de las manos. Su posición, cuidadosamente construida, como figura central del movimiento secesionista, había sido usurpada por Cain con tal naturalidad que casi podía creer que no hubiera sido intencional por parte del otro Sith. Claro que seguía siendo importante. La gente no había olvidado los años que había dedicado a denunciar los numerosos fracasos de la República desde que abandonó la Orden Jedi y a abogar por una alternativa a la corrupción e ineficiencia del Senado. Pero ahora, se le consideraba un visionario precoz, alguien que había visto lo evidente y allanado el camino para que otro pudiera realmente generar un cambio en la galaxia. Era exasperante. Lo único bueno de tener tantos asuntos entre manos era que no le dejaba mucho tiempo para lamentarse de su orgullo herido, pero aún así, la tentación de marcharse y regresar a Sereno crecía día a día. Sin embargo, el hecho de que, si Cain no lo mataba por ello, Sidious sin duda lo haría, lo obligaba a quedarse en Perlia. Sus representantes en su planeta natal se encargaban de sus asuntos por ahora. Había hablado con ellos muchas veces por la Holonet para asegurarse de que así fuera. Desde el desastre de Bane, Sidious no había vuelto a comunicarse con él. Su maestro guardaba silencio, y Dooku sabía que era mejor no iniciar la comunicación por su parte. Sin más instrucciones, y sabiendo que Cain lo vigilaba, Dooku siguió sus indicaciones anteriores. Ayudó en lo que pudo, mostrándose útil y asegurándose una posición en el centro de la estructura política del naciente dominio cainita. No tenía un cargo oficial, pero era conocido como alguien con quien hablar, una figura conocida que podía poner a la gente en contacto con otras. Eso le había permitido forjar relaciones y acumular favores de varias personas. Simplemente no estaba seguro de si alguna vez tendría la oportunidad de usarlos. Unos golpes en la puerta de su suite lo sacaron de sus melancólicas reflexiones. Sin levantarse de su asiento, Dooku extendió la mano a través de la puerta y, tras no detectar ninguna amenaza, la abrió telequinéticamente. Un uso frívolo de la fuerza, tal vez, pero sinceramente se sentía demasiado cansado para levantarse de la silla en ese momento, y además, los Sith de Perlia también usaban sus habilidades para fines aún más mundanos. «Adelante», gritó, y la puerta se abrió para revelar a uno de los burócratas de Perlia que, como la mayoría de la administración en estos días, mostraba todos los signos de falta de sueño mezclados con un ardiente sentido del deber. «Conde», lo saludó el hombre con una leve reverencia. «Hemos recibido una transmisión de Dark Cain. Ha completado su misión y está de regreso a Perlia». «Ah», dijo Dooku. «¿Sabemos cuánto tiempo pasará antes de su regreso?» «No me han dicho la hora exacta por motivos de seguridad», respondió el hombre, «pero aterrizará en el planeta mañana por la mañana». «Ya veo. Estaré listo para recibirlo». Luego, como la cortesía suele ser una buena idea cuando uno se encuentra en medio de un territorio potencialmente hostil, añadió: «Gracias por informarme». El burócrata hizo una reverencia y se marchó. A solas, Dooku tomó otro sorbo de té, cerró los ojos y se concentró en su conexión con la fuerza, intentando percibir la ubicación de Dark Cain.
A lo lejos, podía sentir la presencia del templo Sith, que irradiaba una fría malevolencia, como un depredador apenas domesticado aguardando el regreso de su amo. Por necesidad, se había acostumbrado a ella, pero nunca se había sentido del todo a gusto. En otras partes del planeta, percibía las olas oscuras de los acólitos y, en órbita, la sombra del Invencible. Avanzó aún más, extendiéndose hacia la galaxia. La furia de la presencia de la ira era inconfundible, resonando con los gritos aterrorizados de los esclavistas tigerrianos que habían encontrado su fin a manos de los Sith de sangre pura. Allí estaban Dark Cain y Lady Bailin, cuyas firmas representaban un desafío flagrante para cualquier usuario de la fuerza que se atreviera a oponerse a ellos. Calcular la distancia a través de la fuerza solía ser un ejercicio inútil, pero Dooku podía sentir que se acercaban. Y también sintió algo más. Había otra oscuridad junto a Lord Sith y su aprendiz, una que Dooku no reconocía, pero que se sentía a la vez antigua y poderosa. ¡Oh, demonios!, pensó el conde de Sereno con una mezcla de asombro, sorpresa, miedo y, para su propia sorpresa, un poco de exasperación. No me digas que encontró a otro lado oscuro para traerlo a su bando. Cuando regresé a Perlia, los lugareños querían organizarme un desfile, cuando lo único que deseaba era meterme en la cama y dormir una semana. Se lo había hecho parecer fácil a Bailin y Morne, pero enfrentarme a Muur me había pasado factura. Infundir terror en un Lord Sith me había obligado a recurrir a las profundidades del miedo que bullía constantemente en mi interior, sacando a la superficie cosas que me esforzaba mucho por reprimir en mi vida diaria. La presencia de Amberley había sido de gran ayuda, como siempre. Pero ya no estaba aquí. Se había marchado a Coruscant una vez que el Hijo del Terror llegó a Perlia, y se trasladó a otra nave con nuestra refugiada desplazada en el tiempo más reciente. Necesitaba informar al Consejo sobre lo ocurrido en Heble, además de acompañar a Morne de vuelta a casa para que pudiera recibir la ayuda de los sanadores mentales que necesitaba desesperadamente tras miles de años atrapada sola, con la única compañía de la voz de un antiguo Lord Sith. Objetivamente, era lo correcto, pero aún así la echaba de menos. Por desgracia, mi imagen de soberano y Lord Sith me obligaba a complacer a la plebe, así que me dejé pasear ante las multitudes que me aclamaban frente a la capital, saludando y fingiendo que no buscaba francotiradores entre la gente. Afortunadamente, Trevelyan no había descuidado la seguridad, y el desfile transcurrió sin problemas, tras lo cual me dirigí en una moto deslizadora al templo para depositar el talismán de Muur en las bóvedas, con Jurgene a mi lado. Eso, en sí mismo, fue casi tan estresante como aventurarme en las minas de Heble, porque quienquiera que hubiera dicho que el conocimiento de algo disminuía el miedo a esa cosa claramente no se refería al lugar de descanso de varias docenas de antiguos artefactos del lado oscuro, muchos de los cuales poseían la suficiente autoconciencia como para odiarme personalmente por haberlos encerrado durante miles de años. Pero logré colocar el receptáculo de Lord Muur en una de las cámaras que podían abrirse sin que su contenido intentara escapar de inmediato, sin necesidad de hacer nada más drástico que proteger mi mente de un correo de maldiciones, susurros y amenazas que intentaban volverme loco. A pesar de mis mejores deseos, no tenía tiempo que perder descansando ni lamentándome una vez terminada esa tarea. Necesitaba revisar los informes que Malden había recopilado sobre los otros 3 grupos que había enviado tras las líneas enemigas para comprobar si alguno de ellos había cometido alguna estupidez monumental que me pusiera en una situación aún más peligrosa. La incursión de Urata Cigerría transcurrió tal como lo había previsto. Los esclavistas fueron derrotados, sus cautivos liberados y su reina capturada viva, convertida en un símbolo de las consecuencias de desafiarnos, algo característico de Urat. En su opinión, los soldados rasos cuyo peor crimen era seguir las órdenes de su legítimo líder merecían una muerte honorable en batalla, pero dicho líder debía vivir para que le arrebataran su poder y lo obligaran a afrontar las consecuencias de sus actos. Personalmente, preferiría estar vivo y en prisión que muerto, pero era consciente de que pertenecía a una minoría entre quienes ostentaban el rango de caudillo u otro puesto de poder. Los daños colaterales en Cigerría fueron sorprendentemente menores de lo que esperaba. Claramente Urad no quería que Bete se enfadara con él por arrasar la ciudad. Tomé nota mental de organizar algún tipo de recompensa. Tal vez un viaje a uno de los centros turísticos que aún quedaban en Perlia para los 2, no, espera. Para los 3. Olvidarme de Wisam era una receta para el desastre.
Todavía no sabía cómo había terminado la relación del trío después de mi desaparición, pero era obvio que había algo más de lo que parecía. Wilsam no se habría ofrecido voluntaria para ser congelada en carbonita junto a su maestro de otra manera, no cuando estaba seguro de que la Orden Jedi la habría recibido con los brazos abiertos tras la caída del Imperio. La expedición a Datomir también había ido bien. Ya fuera porque Iskandar la estaba conteniendo, porque Narek y Ventress también estaban allí, o, milagro de milagros, porque ella misma estaba aprendiendo a controlarse, Nefertari había logrado contactar con las brujas sin incidentes. La información de que las Hermanas de la Noche actuaban independientemente del resto de su gente era una buena noticia, aunque el hecho de que un grupo hubiera estado presente en el planeta en ese momento y hubiera logrado salirse con la suya con lo que fuera que hubieran encontrado me inquietaba. No necesitaba la fuerza para saber que, fuera lo que fuera que estuviera planeando esta madre Talzin, no significaba nada bueno para mí. Pero al menos era poco probable que los otros clanes de brujas unieran fuerzas con los Ups, así que no tenía que preocuparme de que ejércitos de muertos vivientes se alzaran por el borde exterior para luchar contra mis fuerzas. Y luego estaba Suya, y se me revolvió el estómago en cuanto leí la introducción de ese informe. Estaba escrito con el estilo neutral y objetivo típico de Malden, pero ni siquiera el Chis pudo evitar que su incredulidad se reflejara en su escritura. Cuando Suya partió hacia Mandalore, lo hizo con una sola nave pequeña, casi completamente desarmada, y un Jedi y su Padawan como escolta. A su regreso, trajo consigo una flotilla entera y varios cientos de guerreros mandalorianos, 2/3 de los cuales pertenecían a un grupo revanchista que no había superado la derrota en la última guerra, mientras que el resto eran mandalorianos que no estaban del todo convencidos del pacifismo y querían tener la oportunidad de luchar contra los cárteles a mi lado por razones que sin duda tenían sentido para su extraña y desconcertante cultura. Como era de esperar, una vez que superé el terror que me producía tener a mi alrededor a más belicistas violentos, y que, además, no me tenían ningún respeto por haber presenciado muchos de los malentendidos que habían contribuido a mi reputación fraudulenta, me surgieron preguntas. Preguntas cuyas respuestas, estaba bastante segura, no me gustarían, pero que, aún así, necesitaba obtener. Así que, tras un momento para recomponerme, convoqué a Silla a la sala del trono del templo y le pedí que trajera a un par de representantes de sus nuevos seguidores. Me reuní con ellos en la sala del trono, con Jurgene a mi lado y una guardia de honor de soldados Sith, más por el respeto implícito que proyectaba que porque esperara necesitar su protección. Los tres llevaban armadura mandaloriana, por supuesto. Yo no era un experto en el tema, pero parecía que el diseño no había cambiado mucho en los últimos miles de años, aunque quizás los dos mandalorianos de la época actual fueran tradicionalistas. Los tres se quitaron los cascos al acercarse a mi trono, y los dos secuaces de Suya la imitaron mientras ella hacía una reverencia. Los observé detenidamente. Ambos eran humanos. Uno de ellos era un hombre que aparentaba unos 50 años, con suficientes cicatrices en el rostro como para dejar claro que había sobrevivido a más de una batalla, y con la mirada de alguien que no quería estar allí, sino ceder el trabajo a otra persona que probablemente lo estropearía aún menos. Inmediatamente me cayó bien. La otra era una mujer pelirroja con una expresión severa que no lograba disimular su nerviosismo ante la presencia de varios Sith y el Lord Sith más infame de la galaxia. Lo cual, al menos, me indicaba que tenía un cerebro funcional. De acuerdo. Es hora de averiguar qué demonios pasó mientras le di la espalda a Suya por un instante. Jefe de guerra Suya, comencé asintiendo en señal de reconocimiento. Tenía entendido que su viaje a Mandalore era una combinación de gestiones diplomáticas y su deseo de ver con sus propios ojos en qué se había convertido su pueblo durante nuestra ausencia. Sí, mi señor, respondió ella. Ese era precisamente mi propósito. ¿Puedes explicarme entonces cómo es que regresaste con un pequeño ejército de guerreros mandalorianos? No estoy loco, ¿entiendes? Mentí descaradamente. Solo, un poco confundido. Por supuesto, dijo, y comenzó a contar una de las historias más inverosímiles que jamás había escuchado de alguien que no fuera Ugrato Imperius. Ya veo, dije una vez que terminó de explicar cómo había matado al anterior líder de un grupo disidente mandaloriano renegado y había tomado su puesto, mostrándome el sable de luz negro que había reclamado como trofeo mientras lo hacía. No entiendo por qué a ese tal Vizsla se le ocurrió presionar a Suya para que involucrara a los Sith en su venganza personal.
Claro, el Imperio Sith se había aprovechado de los desacuerdos locales en numerosas ocasiones durante nuestra conquista de la galaxia, generalmente gracias a que la inteligencia imperial encontraba algún descontento que podía convertirse en chivo expiatorio con un poco de manipulación. Pero de entre todas las culturas de la galaxia, habría pensado que los malditos mandalorianos tendrían más criterio. Además, depender de que otro ganara tus batallas para convertirte en líder de los mandalorianos debía ir en contra de algún principio de su código de honor. En definitiva, Suya probablemente le hizo un favor a la galaxia al matarlo, aunque eso me haya generado más problemas. ¿Y qué opinó la duquesa Kryze de todo esto? Pregunté una vez que terminé de asimilar su relato. Si bien la duquesa no se alegró al enterarse de la existencia de la Guardia de la Muerte y del hecho de que habían controlado la Luna de Concordia durante décadas, respondió Suya, estaba satisfecha con la resolución de la situación siempre y cuando abandonaran el sistema rápidamente, lo cual hicieron. Intuía que Suya me ocultaba algo, pero no parecía algo que escondiera por vergüenza o con la intención de traicionarme. Más bien, era algo que no quería contarme delante de todos. Tendría que preguntarle al respecto más tarde. Muy bien, dije, volviendo mi atención hacia sus dos compañeras y dejando escapar apenas un leve atisbo de mi aura de temor. Ahora, descendientes de Mandalore, díganme sus nombres, pues quiero saber quiénes vienen a unir sus espadas a nuestra causa. Soy Lustig, mi señor, respondió el hombre primero. Fui elegido para representar a aquellos de nosotros que decidimos tomar nuestras armaduras y armas y unirnos al jefe de guerra en la guerra contra los Utts. Seleccionado, repetí. ¿No te presentaste? No, respondió con expresión de resignación. Mis compañeros me eligieron a mí y no aceptaron un no por respuesta cuando intenté negarme. No me explico por qué. Lustig es demasiado modesto, interrumpió Suya. Tras mi llamamiento a las armas en Mandalore, fue él quien organizó el flujo caótico de voluntarios que llegaron con sus armaduras y armas. Sin él, me habría quedado atrapado en el planeta mucho más tiempo. ¿Es así? Le pregunté a Lustig. Nadie más lo hacía, dijo encogiéndose de hombros. Alguien tenía que poner orden entre los jóvenes. Ya me imaginaba que iba a depender mucho de Lustig en los próximos días. Me daría pena, pero bueno. Mis maníacos sedientos de sangre tenían acceso a la fuerza. Bienvenido a Perlia, entonces, Sieur Lustig, le dije, antes de dirigir mi mirada al segundo representante. Mi nombre es Bo-Katan Kryze, declaró. Yo era la segunda al mando de la Guardia de la Muerte. Ah, esa sería la representante del grupo terrorista que Suya había reclutado tras matar a su anterior líder y quedarse con sus pertenencias, siguiendo la gran tradición de los brutales señores de la guerra de toda la galaxia. Sabía que esa era su lealtad más probable, dada la historia de Suya y la composición de las fuerzas que había traído de vuelta, pero fue bueno que se confirmaran mis sospechas, al menos. Entonces me vino a la mente su apellido y me quedé paralizada. Kryze, repetí, convirtiendo esa palabra en una pregunta. Yo, sí, Dark Cain, dijo con evidente reticencia. Soy del clan Kryze. Golpeé suavemente el reposabrazos de mi trono con un dedo. Elaborado, dije con calma, fingiendo que la pequeña mancha de escarcha que se extendía por el reposabrazos donde mi dedo lo había tocado no estaba allí. Soy la hermana de sangre de la duquesa Sabine, se apresuró a responder la mujer. Tras el fin de las guerras de clanes, nuestras creencias no coincidían. Ella creía en las nuevas tradiciones mandalorianas, pero yo no. Así que me marché y me uní a la Guardia de la Muerte. ¿Sabe su hermana que está aquí, señorita Kryze? Pregunté, temiendo ya la respuesta. No lo creo, señor, respondió ella. Nosotros, no hemos estado en contacto durante muchos años. Suspiré dramáticamente, ocultando mi repentino temor de acabar en guerra con todo el pueblo mandaloriano por un maldito malentendido a través de la fuerza, lo que provocó que la temperatura de la habitación, que, dado que estábamos dentro del templo, ya era más baja que la del exterior, cayera en picado hasta el punto de que el aliento de todos empezó a empañarse delante de sus bocas. Llamarás a la duquesa en cuanto termine esta reunión, ordené. No te negaré el derecho a luchar a nuestro lado. Tu vida te pertenece y puedes hacer con ella lo que quieras. Pero no permitiré una crisis diplomática si te matan sin que tu familia siquiera sepa que estabas allí. Pero, comenzó Bo-Katan. Esto no está sujeto a debate, la interrumpí, dejándole ver mi cuarta expresión más intimidante, la que usaba para convencer a los subordinados reacios de que o se hacían las cosas a mi manera o les clavaba un sable láser en las entrañas. Tampoco es una condición para que sigas en nuestras filas. Harás esto, Bo-Katan Kryze, porque yo lo ordeno.
Hay que reconocerle que no se rindió de inmediato ante la presión, e incluso intentó devolverme la mirada con furia. Pero a mí me había mirado con furia seres mucho más terribles que ella, así que simplemente levanté una ceja con indiferencia hasta que Suya le dio un codazo en las costillas y se cayó. Haremos lo que usted ordene, señor, prometió el jefe de guerra. Excelente, dije, como si nada hubiera pasado. Cuando termines, ve a Malden para que te informe. Estoy seguro de que estará muy interesado en toda la información y los contactos que la señorita Crice pueda aportar de la Guardia de la Muerte. Por lo que sabía, muchos mandalorianos habían trabajado como cazarrecompensas en el borde exterior, lo que significaba que habían trabajado para los UT, directa o indirectamente. Habrían visto muchas cosas que interesarían mucho a mi jefe de espías Chis, y siempre me vendrían bien más objetivos para distraer a las crecientes filas de fanáticos de la batalla bajo mi mando, para que no sugirieran atacar directamente a Naluta antes de estar preparados para semejante confrontación titánica. Como desee, señor, respondió Lustig. Tengo que admitir que estoy deseando tener, por fin, información fidedigna de nuestro lado. Oh, se lo aseguro, Sieur Malden es uno de los mejores en su trabajo. Algo que me había causado bastantes problemas a lo largo de los años, aunque, en promedio, los Chis habían sido más útiles que inconvenientes. Lo cual, ahora que lo pensaba, resumía bastante bien la relación entre el imperio y la ascendencia. Unas horas más tarde, que pasé echando una siesta y comiendo algo que no fueran raciones de la nave, gracias a que Jurgen hizo una rápida visita a las cocinas del templo, volví a estar en otra reunión. Esta tuvo lugar en una de las salas más profundas y seguras del templo, con mis subordinados directos presentes, junto con Jurgen, el holocrón de Art Imperius y la presencia holográfica del Comodoro Casteen, que aún se encontraba a bordo del Invincible. Señoras y señores, comencé, nuestra guerra contra los Ups va viento en popa. Desde que la declaramos en Tatooine, hemos infligido derrota tras derrota a los cárteles, ridiculizando cada uno de sus intentos por detenernos. Ahora bien, en cuanto a nuestro próximo plan de acción, continué. Tras todo lo que hemos logrado en las últimas semanas, nuestros enemigos están desorganizados y presas del pánico. Mientras tanto, nosotros tenemos la información, tenemos la superioridad numérica, tenemos los barcos. Ahora es el momento de aprovechar nuestra ventaja. Bueno, en realidad, ahora era el momento de relajarme y dejar que mis subordinados hicieran el trabajo en lugar de arriesgar mi propio pellejo, pero decirlo así no habría tenido tan buena acogida entre este público. Malden, quiero un plan de acción para ataques coordinados a pequeña escala contra las operaciones de los cárteles en el borde exterior, continué. Nada tan dramático como Tatooine, Sabareen, Ratatak o Cigerría, pero cada pequeño esfuerzo erosionará la riqueza, el poder y la reputación de los cárteles. Le hemos demostrado a la galaxia que los cárteles no pueden hacerles frente a nuestros pesos pesados. Ahora debemos dejar claro que esto no se limita a un puñado de necios con sables de luz. Sonreí para dejar claro que estaba bromeando y añadí, parafraseando a nuestro querido amigo fallecido, Darth Hadus, debemos democratizar la guerra contra los Ups. Eso provocó risas entre la mayoría de los presentes. A ninguno de nosotros nos entusiasmaba el descabellado plan de Hadus de sumir a todo el imperio, y luego a la galaxia, aunque nunca había entendido del todo los detalles de los planes finales del loco, si bien, para ser justos, estaba bastante seguro de que él tampoco, en un estado de miedo y paranoia constantes mediante ataques de falsa bandera y operaciones terroristas patrocinadas por el Estado contra nuestra propia población, por decirlo suavemente. Cuando se me acercó, pensando que mi reputación lo respaldaba y que yo podría ser un aliado más coherente que los maestros del terror, apenas pude contenerme de desenvainar mi sable de luz y atacarlo en medio de su explicación. Enterarme de su caída final me quitó un gran peso de encima. Claro, limpiar el desastre resultante fue un fastidio, pero mucho mejor que ver cómo triunfaba en sus locas ambiciones. ¿Entonces seguimos ganando tiempo para que la flota oculta esté lista?, preguntó Urat para confirmarlo. Exactamente, respondí, ocultando mis verdaderos sentimientos sobre el asunto con la facilidad de quien lleva toda la vida fingiendo. Había intentado no pensar en ello, porque sería un gran problema una vez que sucediera, pero no había nada que pudiera hacer para evitarlo. La flota oculta y el ejército congelado que la acompañaba eran demasiado valiosos como para ignorarlos sin provocar la rebelión de mis subordinados. Incluso el mismísimo Urat podría ofenderse si abandonaba a los soldados que lo habían seguido hasta el sueño de Carbonita.
Claro, los restos del Consejo Oscuro habían elegido específicamente a los soldados con más probabilidades de luchar contra la República hasta el final en lugar de hacerlo sensato y rendirse, pero eso era algo que los Sith de sangre pura consideraban admirable, no una tontería. La República iba a entrar en pánico en cuanto la noticia llegara a sus oídos, y por mucho que lo intentara, no se me ocurría cómo suavizar el golpe. Daba igual para qué usara la flota. Su mera existencia obligaría a la República a intensificar sus planes de rearme, y una nación presa del pánico que compraba tantos barcos y armas como fuera posible no era precisamente lo que quería como vecino. Mientras ganamos tiempo, los Uth también están reforzando sus fuerzas, señaló el holocrón de Imperius. Puede que las brujas de Datomir hayan sido persuadidas para no unirse a ellos, pero existen otras tradiciones de la fuerza que podrían estar interesadas. Y eso sin mencionar sus fuerzas armadas convencionales. Quizás podamos atacar su base económica con incursiones a menor escala, pero los cárteles poseen importantes reservas de divisas. Aún así podrán ampliar su flota. Lo sé, dije. Pero si bien no dudo que los Ups podrán desenterrarnos algunas sorpresas desagradables, dudo que alguna iguale el poder de la flota oculta cuando esté lista. Además, como conocía bien a mi gente, la campaña de ataques a pequeña escala por el borde exterior nos proporcionaría información que podría llevarnos hasta donde se escondía Darth Sidious. Cuanto más tiempo pasaba sin rastro de él, más me preocupaba. En mi experiencia, el Lord Sith que no veías era mucho más peligroso que el que sí veías. Hasta ahora, había orquestado el fallido intento de asaltar la bóveda bajo el templo, pero me negaba a creer que eso fuera todo lo que había estado haciendo. Lo más probable era que ese grupo de insensatos solo hubiera sido una distracción, una forma de mantener mi atención centrada en Perlia, mientras él hacía quién sabe qué en algún otro lugar. Comenzamos a discutir los detalles de nuestra estrategia para las próximas semanas y meses. Como esperaba, Malden tenía una lista de objetivos sugeridos, que incluía la información reciente que había obtenido al interrogar a los guerreros mandalorianos más experimentados que Suya había traído consigo. El proceso no había terminado, por supuesto. Eran demasiados, y solo habían pasado unas horas. Sin embargo, esto provocó que el agente Chiss mencionara algo. Los reclutas mandalorianos no han sido puestos a prueba, dijo, antes de inclinar la cabeza hacia Suya. No pretendo menospreciar sus habilidades marciales, pero desconocemos su capacidad para seguir un plan de acción. Eso lo dijo con mucha educación, hay que reconocerlo. En mi experiencia, controlar a los mandalorianos era solo un poco más fácil que lidiar con un grupo de Sith, y solo porque no podían lanzar rayos con las manos desnudas y, en promedio, eran un poco menos propensos a atacar a alguien con intención letal por una disputa menor o un insulto percibido. Suya, pregunté, en tu opinión, ¿estarían dispuestos a seguir el ejemplo de un corredor experimentado en el campo? Lo serán, respondió el jefe de guerra con una voz que prometía una gran desgracia a cualquiera que intentara argumentar lo contrario. Entonces dejaré ese asunto en tus capaces manos, dije. ¿Qué hay del resto de nuestros nuevos auxiliares? El conde Dooku ha demostrado ser un excelente estadista y diplomático, dijo Malden. Su trabajo ha sido de gran ayuda para gestionar la coalición. Me deslizó una tableta por la mesa, mostrándome los números correspondientes. Los observé y tuve que reprimir una expresión de sorpresa. Se están prometiendo muchísimos barcos y recursos militares para la lucha contra los cárteles, comenté. En efecto, asintió Malden. Actualmente están desplegados por el borde exterior, actuando como seguridad para sus respectivos sistemas de origen, pero estas son las fuerzas que nuestros aliados están dispuestos a ceder para lanzar una ofensiva contra los cárteles Uth. ¡Oh, qué alegría! Aún más fanáticos de la batalla para que yo me encargue. Absolutamente fantástico. Al menos estos tenían la excusa de haber sido sometidos a las depredaciones de los ataques piratas patrocinados por los cárteles y al abuso financiero impuesto por la República desde el núcleo de la fuerza durante no sé cuántas generaciones. Dígales que permanezcan allí por el momento, dije. Envíenles algunos expertos para que revisen sus doctrinas navales y militares y los pongan al día si es necesario. Si cuentan con equipos de élite para fuerzas especiales, podemos integrarlos también a nuestras operaciones actuales. Además, tendré que decirle al primer ministro que deje de sobrecargar de trabajo al buen conde, reflexioné en voz alta. Que se desplome de agotamiento no ayudará precisamente a nuestra imagen ante el borde exterior ni ante la Orden Jedi. Jurgene, anótalo, por favor. Me reuní con el Jedi caído después del desfile.
Se veía cansado, como cuando demasiado papeleo te deja exhausto, un tipo de agotamiento distinto al que sigue a la batalla, y en cierto modo peor, ya que un bajón de adrenalina al menos te deja dormirte en cuanto te acuestas. Dejando de lado por un momento su lealtad al lado oscuro, era el antiguo padawan del gran maestro Jedi, y a Yoda probablemente no le gustaría que Dooku se desplomara de agotamiento bajo mi vigilancia. Sí, señor, respondió diligentemente mi fiel ayudante, y volvimos a los tediosos detalles de planificar una campaña de liberación a escala galáctica, aunque otros la llamarían guerrilla, o incluso terrorismo, contra una entidad política que había perdurado más tiempo que la propia República. Cuando finalmente salí de la habitación, encontré a Nux esperando afuera. El acólito del lado luminoso, lo cual todavía me asombraba, incluso ahora, me hizo una reverencia respetuosa y luego dijo: «Señor, si tiene un momento, hay algo que creo que debería ver». Cuando estuve en Cigerría, encontré algo en los corrales de esclavos de la capital. Ah. Ya veía por dónde iba esto. Probablemente alguna raza rara de esclavos que los cigerrianos habían encontrado en un rincón remoto de la galaxia, o, dada mi suerte, un grupo de jóvenes sensibles a la fuerza que Plo Koon no había enviado inmediatamente al templo Jedi por una razón u otra, dejándomelos en mis manos. Aún así, era algo que convenía atender de inmediato, por si acaso. Además, no quería decir que le tuviera cierto cariño a Nux. El hecho de que alguien que había estado tan destrozado como él pudiera recuperarse de esa manera casi me hizo pensar que yo también podría lograrlo algún día. ¿Jur viene? Pregunté, más para causar impacto que por otra cosa. «Tienes la agenda libre», confirmó mi asistente. «Adelante, acólito», dije con magnanimidad. «Ven, Bailin, veamos qué trajo Nux a casa». «Sí, profesor», respondió mi aprendiz. Bailin estaba contenta de estar de vuelta en Perlia. El planeta era lo primero que se parecía a un hogar que había conocido. Zakuul no contaba, porque incluso antes de que su poder preocupara a Valkorion y la sacara de la vida relativamente cómoda que había disfrutado de bebé, había vivido a la sombra de ese bastardo, contaminando retroactivamente cada recuerdo que tenía de ese lugar. Además, hacía mucho más calor que en Heble, al menos fuera del templo. Nux los sacó del templo, y una nave los llevó a la ciudad, que aún crecía a la sombra metafórica de la pirámide. Allí, la gente reconoció a su maestro, por supuesto, y le mostró el debido respeto inclinándose y apartándose de su camino. Pero también reconocieron a Bailin, por las imágenes de la ejecución de Jabba y su declaración de guerra contra la esclavitud en general y los cárteles UT en particular, que se transmitían por toda la galaxia. Podía oír susurros de admiración. La asesina de Uts, así la llamaban al pasar. Rompecadenas. Rompecadenas. Le gustaba ese nombre, al igual que le gustaba el hecho de que nadie le temiera, como ocurría cuando era la alta jueza del Imperio Eterno. Incluso después de convertirse en aprendiz de su maestro, su reputación la seguía persiguiendo. Solo ahora, con miles de años de diferencia entre ella y los actos que había cometido bajo el condicionamiento de su progenitor, se la veía como una liberadora en lugar del monstruo apenas domado de su maestro. No es que culpara a quienes le habían tenido miedo. La maestra le había enseñado a ser mejor persona. No, culpaba a Vitiate. Al principio, planeábamos confiar a los niños a la Orden Jedi, explicó Nux mientras caminaban. Pero son demasiado mayores para ser padawans, según el maestro Plo Koon. De todas formas, se ofreció a llevarlos a Coruscant. La Orden tiene contactos a través de varios programas para ayudar a niños rescatados. Pero aunque sean mayores de lo que los Jedi prefieren para sus nuevos reclutas, siguen siendo poderosos en la fuerza. Y quieren crecer para luchar contra los esclavistas, porque, bueno, ya sabes. Bailin seguía perpleja ante las prácticas de reclutamiento de la Orden Jedi. En su opinión, solo había una razón para que alguien quisiera reclutar jóvenes tan jóvenes, pero sabía que la Orden era diferente de Vitiate. No sabía cómo lidiar con esa contradicción, pero incluso el caballero Bail parecía incómodo con todo el asunto, y no solo por todos los potenciales reclutas que la Orden perdía como consecuencia. Al menos la maestra no estaba cometiendo el mismo error. Desde el regreso del Invencible, un flujo constante de adultos sensibles a la fuerza llegaba a Perlia con la esperanza de aprender a usar sus poderes de los Sikainitas. Bailin no tenía nada que ver con su entrenamiento. Ella misma aún estaba aprendiendo, y sabía que sus propias habilidades únicas le dificultarían enseñar algo a cualquiera. Era una debilidad que tendría que superar antes de poder siquiera pensar en llamarse Dart. Lo entiendo, Nux, le aseguró el profesor a Nux. Así que tú los trajiste aquí. Sí, asintió Ratataki.
Estaban nerviosos por ser llevados a otro lugar, pero afortunadamente, o desafortunadamente, supongo que debería decir, tenemos mucha experiencia tratando con niños asustados y perdidos aquí en estos días. En efecto, asintió el profesor con gravedad. Nux los condujo por las calles hasta uno de los edificios más recientes. El letrero sobre la entrada indicaba que se trataba de un orfanato, destinado a albergar y cuidar a los numerosos niños liberados de la esclavitud que no contaban con un adulto a su cargo. Existían muchos edificios similares en la ciudad, administrados por antiguos esclavos con las habilidades necesarias y financiados por el gobierno de Perlia. Lord Cain, dijo el cuidador, sin aliento, intentando hacer una reverencia sin dejar caer al niño pequeño que sostenía en brazos. Tranquilo, buen hombre, dijo el maestro con una sonrisa. Simplemente estamos de visita. Mi acólito me dijo que había alguien a quien debía conocer. Ah, sí, los niños cigerianos. Todavía están en la misma habitación, le dijo a Nux, antes de añadirle al profesor. La señorita Mervalion les está dando clase. Entendido, dijo Nux, y los condujo a una habitación con una ventana que ofrecía una vista del templo y la selva que lo rodeaba, que se alzaba en la distancia. Una miraluca, ataviada con el traje tradicional de su pueblo, estaba sentada en la habitación, rodeada de un puñado de niños varones que parecían menores de 10 años. Ya estaba de cara a la puerta cuando ésta se abrió. Por lo que Bailin recordaba, su especie poseía una sensibilidad a la fuerza limitada y común a toda la especie que les permitía ver sin ojos. Dada la presencia de la fuerza de su maestro y la suya propia, a Bailin le habría sorprendido que la mujer no los hubiera percibido. Los niños eran casi humanos, con piel blanca como la tiza y ojos negros. Al observarlos a través de la fuerza, Bailin pudo percibir su potencial. Era aceptable, supuso. Sin duda, más que suficiente como para que, durante las grandes guerras galácticas, el bando que los encontrara primero los hubiera reclutado para adoctrinarlos. Aunque, por supuesto, la Orden Jedi lo habría llamado protegerlos de los Sith, lo cual Bailin se vio obligada a admitir que se acercaba bastante a la verdad. Dark Cain, Lady Bailin, Sir Nux, saludó el Miralucan a los tres con una reverencia que denotaba una vida transcurrida en la alta sociedad. Bailin se preguntó brevemente qué la había traído hasta allí mientras ella asentía, y esperó la respuesta de su maestro. Pasaron varios segundos en silencio, y ella se giró para mirarlo, repentinamente preocupada. Él miraba fijamente a uno de los niños, que le devolvía la mirada con los ojos negros muy abiertos. «¿Conrad?», preguntó el señor del terror con vacilación. Bailin jamás había oído a su profesora sonar tan perdida. «Yo no soy Conrad», respondió el niño. «Conrad está muerto. Yo soy Talos, y estoy vivo». «Sí. Él lo es. Y tú también». Su maestro no hablaba a menudo de su época con su amo. Solo lo había hecho al comienzo de su aprendizaje, cuando le explicó por qué no debía dejar que lo que su hijo ilegítimo le había hecho definiera quién era. Aún así, Bailin reconoció el nombre Conrad. Era el nombre de uno de los compañeros aprendices de su maestro Condar Terebus, uno de los dos que lo apoyaron cuando los supervivientes desafiaron a su amo. Por un breve instante, el frío que siempre sentía cerca de su maestro, la marca de su gran poder que él siempre tenía que mantener a raya mediante su voluntad implacable, desapareció. En su despacho privado, Marlo Elud contemplaba con atención un mapa del borde exterior, con los 4 sistemas resaltados en él. En los últimos días, había recibido varios informes de sus agentes por todo el borde exterior. Los había escuchado todos, había solicitado con calma que le enviaran toda la información disponible y ahora se había retirado a esta habitación para reflexionar. Estaba furioso. Peor aún, tenía miedo. Lo primero era algo a lo que estaba acostumbrado, no se podía reinar como capo del crimen durante siglos sin perder la paciencia, pero lo segundo no. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía negar la verdad, al menos no a sí mismo. Cigerría. Datomir. Mandalore. Heble. Los cainitas habían atacado 4 mundos alejados de su territorio y habían triunfado en todos ellos de una forma u otra. En Cigerría, habían aplastado las resurgentes operaciones de esclavitud en las que los cárteles habían estado invirtiendo créditos y recursos, de una manera tan total y repentina que el resto del borde exterior quedó conmocionado. En Datomir, habían persuadido a las brujas para que no apoyaran a Talcin en su alianza con Marlo. En Mandalore, su jefe de guerra había reclamado el mando de la Guardia de la Muerte, reuniendo a cientos de guerreros mandalorianos bajo el estandarte del Señor del Terror. Y en Heble, precisamente, un miserable puesto minero que no debería tener nada de valor.
El mismísimo Dark-Cain había encontrado y rescatado a una antigua caballero Jedi, devolviéndola a la Orden. Cada mundo había sido una victoria para los Sith, y Cain ni siquiera había necesitado usar al Invencible en ninguno de ellos. Eso, más que nada, preocupaba a Marlo. En términos numéricos, los cárteles seguían superando con creces a los Cainitas, a pesar de sus pérdidas en Sabareen y Ratatak. El borde exterior era inmenso, y existían innumerables grupos mercenarios y bandas de piratas que, en última instancia, respondían ante los cárteles. Su riqueza, acumulada a lo largo de milenios, superaba con creces cualquier recurso que Cain pudiera obtener de los mundos bajo su protección o de los sistemas que buscaban separarse de la República y unirse a él. Pero ¿qué importaba todo eso, cuando Cain podía doblegar a un mundo con un puñado de agentes infiltrados en su superficie por espías que habían perfeccionado su oficio en algunas de las guerras más sangrientas que la galaxia jamás había visto, mientras que el Invencible hacía imposibles los ataques de represalia contra sus mundos? Marlo ya recibía una avalancha de llamadas holográficas de familiares preocupados, aterrorizados de que Cain enviara a la ira o a su aprendiz tras ellos. Querían garantías de su seguridad que, para ser francos, Marlo no podía darles. Estaba bastante seguro de que Cain no atacaría los mundos de la corona de los Ut. Incluso el Invencible tendría dificultades contra las flotas de patrulla y los poderosos sistemas defensivos allí estacionados. Pero en el resto del borde exterior la situación era muy distinta. La cruzada de Dark-Cain cobraba fuerza. A pesar de los esfuerzos de los cárteles, la noticia de sus acciones se extendía entre los esclavos. Aún no se había producido un aumento significativo de rebeliones ni intentos de fuga, pero Marlo sabía que eso se debía únicamente a que los esclavos estaban esperando pacientemente el día en que las naves cainitas oscurecieran el cielo de sus mundos. Durante milenios, los Uts habían sobrevivido y prosperado tanto por la imagen de su poderío como por su realidad. Se habían arraigado en la conciencia galáctica como un hecho inevitable. Se pagaban impuestos, los Jedi mantenían la paz, y los Uts habitaban en los confines de la República y controlaban todos los grupos criminales del borde exterior. Mientras no hicieran nada que causara conmoción en la opinión pública, mientras se mantuvieran dentro de los límites que habían trazado a su alrededor y que el resto de la galaxia consideraba aceptables mediante siglos de cuidadosa manipulación, podían hacer lo que quisieran. Cain no solo había roto ese paradigma, sino que lo había hecho pedazos con su sable de luz, y peor aún, lo había hecho parecer fácil. Si los cárteles eran tan fuertes, ¿por qué el Señor del Terror estaba ganando? Si negociar con ellos era preferible, ¿por qué los cainitas solo ofrecían la opción entre la rendición y la muerte? A Dark-Cain no le importaba la imagen de poder que los cárteles habían cultivado con tanto esmero a lo largo de su dilatada historia. Bueno, en realidad no era así. Según la información recabada por los espías de Marlo, les había declarado la guerra precisamente por esa imagen, porque buscaba un conflicto con un adversario poderoso y no consideraba que los Jedi y la República lo fueran en ese momento. Marlo pensó, con sombría diversión, que era halagador, en cierto modo, que el mayor caudillo de la galaxia hubiera observado el universo y decidido que los cárteles eran su mejor opción para librar una batalla en condiciones. Y, mientras observaba el mapa galáctico proyectado por uno de los holoproyectores de su estudio, supo que, a menos que algo cambiara, significaría el fin de una civilización que había existido desde antes de que la República hubiera dado su primer respiro. Más importante aún, significaría su propia destrucción, porque si bien Cain estaba dispuesto a tomar prisioneros, Marlo no se hacía ilusiones de que ese sería su destino, a menos que se rindiera. Pero sus propios parientes lo matarían si lo hacía, y prefería morir antes que renunciar a todo su poder e influencia, así que eso era irrelevante. Aún así, no todo estaba perdido. Talcin tenía un plan para acortar la brecha en usuarios de la fuerza entre ellos y los cainitas Sith. Sus agentes en Datomir no habían logrado reunir a las brujas, pero habían regresado con un par de hombres datomirianos que, según la madre del clan, podrían usar para encontrar a alguien capaz de luchar contra los cainitas en igualdad de condiciones. Marlo se mostraba escéptico. Hasta el momento, los planes de Talcin no habían dado resultados precisamente brillantes. Pero ella seguía siendo su mejor fuente de apoyo sensible a la fuerza, así que no tenía más remedio que seguirle la corriente y esperar que su último plan resultara útil. Sus esfuerzos por contactar con la Federación de Comercio habían tenido más éxito. Las primeras entregas de droides se producirían pronto, y esperaba poder avanzar rápidamente hacia la compra discreta de naves.
Para alguien con la habilidad y experiencia de Marlo en intrigas, era evidente que alguien de alto rango en la Federación lo apoyaba, aunque desconocía si esto se debía a la codicia o a que el ascenso de Dark Cain representaba una amenaza para las ganancias de la Federación a largo plazo. Por supuesto, había intentado averiguarlo. Conocer a los aliados era tan importante como conocer a los enemigos, si no más. Pero incluso su red de contactos e influencia se había debilitado últimamente, así que lo único que había podido averiguar era que quienquiera que fuera el responsable formaba parte de los círculos más altos de la Federación de Comercio. Mientras tanto, tenía que hacer llamadas, reunir ejércitos y construir flotas. Que Cain pudiera derrocar a un mundo con un puñado de guerreros que hacían que las leyendas de los Jedi parecieran insignificantes no significaba que todo eso fuera completamente inútil. Solo necesitaban una victoria, una prueba de que Dark Cain no era invencible, y entonces podría cambiar el rumbo de la guerra a su favor. Al final, Marlo se juró a sí mismo una vez más que los Sith prevalecerían. Perdurarían mucho después de que todo lo que Dark Cain había logrado no fuera más que polvo en el viento cósmico. Fin del capítulo.